Y entonces podemos entrar a pensar que en la medicina casi que podríamos decir que hay una relación de amistad, ¿cierto?, con ese paciente, con esa persona, y en esa relación de amistad no significa que no seamos objetivos y que caigamos probablemente en el paternalismo, sino que efectivamente yo me estoy preocupando por ese otro, estoy pensando en ese otro, no simplemente como un corazón, un hígado, un cerebro, tejidos, etcétera, sino como un todo, ¿cierto? Un todo que yo acabo de encontrarme en un momento del tiempo, estoy con él media hora y aparentemente yo ya tengo todos los elementos para saber quién es esa persona y qué siente. Y eso va mucho más allá. Entonces ahí es donde vamos a tener esos elementos importantísimos. Entonces, por eso hablamos de comprender a ese ser humano en su totalidad, así como nosotros también, por supuesto, seremos seres humanos. La relación médico-paciente, van a encontrar ustedes muchísimos textos, muchísimos autores que son brillantes en establecer esos elementos claves, pero tal vez rescatando algo que valga la redundancia, debemos rescatar, es el tema de la empatía, y ojo que aquí hay algo clave, la empatía en función del reconocimiento del otro, es decir, de esa alteridad, pero también en función de no caer en el paternalismo, vuelvo, insisto, pero tener ese reconocimiento que es otro ser humano que tiene una cosmogonía muy probablemente distinta o parecida, ¿cierto?, como decían, extraños morales o amigos morales en ciertas circunstancias, pero también hay unas propiedades desde el punto de vista de los médicos, y es el tema de la escucha, ¿cierto?, de la escucha, una escucha que sea activa y una comunicación que sea efectiva para hacer algo asertivo, ¿sí? Y ahí entonces vamos a tener elementos del medio que muchas veces no nos permiten eso, el tiempo, por ejemplo. Entonces no tenemos un tiempo suficiente para poder llegar a establecer este tipo de relaciones, y entonces es ahí donde definitivamente en muchos casos no vamos a tener una relación con el paciente, no vamos a conocer absolutamente nada, vamos a ir a lo que es clave, y por esa razón hay que resaltar esa condición. Y más allá de eso está el tema de la confianza, ¿cierto? La confianza también hace parte de esa relación médico-paciente, ese respeto hacia el otro, ese reconocimiento del otro, y pues entonces entraremos muy probablemente a esos modelos deliberativos donde se tiene en cuenta en la toma de decisiones, no porque yo le pregunte al paciente si le vamos a poner este antibiótico o el otro, si lo vamos a canalizar o no, sino finalmente esas decisiones en función de su vida, de su salud, de cómo se siente, es ahí donde tenemos que cambiar ese concepto, y por eso esa tradición paternalista dura, en donde yo desautorizaba conscientemente a un individuo, básicamente en función de que yo sé más de la enfermedad, me leí toda la medicina interna de Harrison, ¿cierto? Pero yo no sé lo que tiene y qué siente ese paciente. Entonces, es más allá de ese concepto de enfermedad. La participación activa muchas veces, a veces molesta, ustedes se van a dar cuenta que no, sin la familia, no, el paciente, no, dejémoslo a un lado porque eso nos genera más problemas, ¿cierto?, qué beneficios, me demoro más, etcétera, etcétera. Pero esto es absolutamente necesario porque es que no venimos desagregados, ya se los dije, no soy sin el otro, el paciente tiene una familia, tiene un contexto, tiene unas relaciones, tiene unas formas de ver la vida que en 15 minutos no van a cambiar. Entonces ahí vamos a tener implicaciones importantes desde nosotros, cómo reconocemos esas condiciones. Y entonces aquí va algo que es importante, y es la formación médica. Es absolutamente necesario, es un imperativo categórico, por decirlo de alguna manera, que en el currículo, en la formación de los médicos, el tema de todo ese método de razonamiento en bioética y conocer las diferentes herramientas y las diferentes perspectivas que vamos a tener para esas situaciones problemáticas estén presentes, pero estén presentes no solamente en el tema de la teoría, sino en el tema de la práctica, es decir, cómo vamos trasegando en ese currículo médico y
aprendiendo. ¿Aprendiendo de quién? Obviamente de los pacientes y aprendiendo de todas estas situaciones que tenemos. Entonces, cuando estamos hablando de esas habilidades blandas y hablando de esa necesidad de esta parte de ese método de razonamiento bioético, eso es una realidad, eso no es algo etéreo, eso no es que estamos aquí hablando cosas que no, esto sucede, funciona y tiene una metodología. Entonces, en ese sentido, ¿por qué aparece y por qué decir bioética? Esta es una definición de bioética de Gilbert Ochoa, bioeticista, ya falleció, era un fanático además de la ciencia ficción, pero Ochoa decía algo que a mí me parece que recoge mucho de lo que nosotros estamos tratando de establecer, y es que las relaciones entre los seres humanos, incluida la relación médico-paciente, van a ser relaciones que ya están en un contexto multicultural, plural, ¿cierto?, evolutivo. No es el mismo individuo, es distinto si yo estoy trabajando con una comunidad indígena, con ciertas cosmogonías, con poblaciones pequeñas, si estoy en el norte de Colombia, si estoy en el sur, es decir, hay que entender que además, y eso es clave en la historia de la bioética, todos los avances en la ciencia y en medicina nos van corriendo el marco de análisis. Entonces, cada nueva tecnología trae una nueva guerra, ¿sí? Entonces se nos van corriendo esos marcos y la bioética se va moviendo en ese sentido para permitirnos poder tener esa metodología y poder entender y visibilizar cuáles son esas nuevas situaciones problemáticas y qué elementos tenemos precisamente para poder ir haciendo consensos o por lo menos hacer el menor daño posible. Y ustedes, este es un marco de referencia, pueden existir muchos otros, de todo lo que la bioética nos puede ofrecer en función de esas perspectivas y en función de cada una de esas condiciones y qué elementos voy a tener yo. Entonces vamos a tener efectivamente toda nuestra historia desde la filosofía y las teorías morales, pero desde el punto de vista de la aplicación, todo lo que tiene que ver con las éticas del cuidado, todo lo que tiene que ver con el principialismo bioético norteamericano, que pues va a tener unos elementos importantes, pero aparece también esa bioética personalizada o personalista que tiene otros elementos importantes. Vamos a hablar de esas éticas feministas y también vamos a hablar de algo que es muy importante y que también nos lo da la bioética, y es el método de toma de decisiones racionales. Y es ahí donde ese proceso de formación de los médicos es absolutamente clave y que finalmente tenemos todas las herramientas y todos los escenarios para que eso se lleve a cabo, ¿sí? No es una cosa de un salón, no es una cosa de una asignatura, es algo que precisamente va a incidir y nos va a permitir en contexto tener esas diferentes opciones, y por eso las situaciones problemáticas son situaciones en donde yo tengo diferentes alternativas para solucionarlo, entre comillas, y ahí está la importancia de por lo menos visibilizar esa condición. Pero yo quiero, finalmente, proponer algo que es importante. Alguna vez una gran amiga mía, que no es del área de la salud, me decía, pero es que ustedes son más vulnerables que nosotros. Ustedes están ahí en un consultorio, expuestos a todos nosotros, con todas nuestras cosas, y yo nunca me había sentado a pensar que el médico también es vulnerable, ¿cierto? Y esa vulnerabilidad, pues entonces va a ir en función de una necesidad sentida, y es la necesidad del cuidado, del autocuidado y del cocuidado. Si nosotros, ¿cierto?, no nos preocupamos por nosotros en el tema del cuidado, no podemos pretender hacer lo mismo con el resto de las personas. Y eso es algo importante, porque finalmente si yo estoy bien, ¿sí?, ahí sí, no soy sin el otro, pero ese yo que está allí también es vulnerable, también necesita cuidado, y es ahí donde viene ese segundo elemento que va a ser importante, y es precisamente pensarlo. Y esto está, ¿cierto?, en la promesa del médico de la Asociación Médica Mundial, la Declaración de Ginebra, aparece ese ítem: cuidar,
mi propia salud me va a permitir leerlo, bienestar y capacidades para prestar una atención médica al más alto nivel. Y esto no es una condición de calidad, ni de competitividad, ni que la institución, no, es una condición propia de nosotros, porque eso va a ser importantísimo y es ahí donde estamos precisamente humanizando esa atención. ¿Cuáles son finalmente esas categorías emergentes que tenemos? Se las dejo simplemente porque eso merece un nuevo análisis en esa parte de la relación, en esa parte de este proceso, el uso de las tecnologías en medicina, las TICs, la telemedicina, la inteligencia artificial, lo que ya aparece como algo emergente que es la medicina robótica. Entonces ahí vamos a tener unos cambios en esas relaciones, y la medicina dirigida al consumidor. Yo estoy en contacto con una inteligencia artificial, estoy en contacto con un dispositivo, meto unos síntomas tal cual buscando en Google y finalmente vamos a tener que no hay una intermediación, o sea, no hay una relación entre el médico y el paciente. Esto ameritará un nuevo análisis. No significa que lo satanicemos, significa que debemos empezar a virar y tratar de mirar cómo podemos garantizar y además adecuarlo. Muchos van a decir, esto acabó con la relación médico-paciente, otros van a decir, puede ser una oportunidad, que si ya las tecnologías me van a resolver ciertos aspectos operativos, me puedo dedicar un tiempo más largo a esa relación con el otro. Entonces, creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Y entonces esa medicina centrada en el paciente, pues entonces tenemos que volver a eso con todos estos nuevos elementos. Ustedes están viendo todas esas condiciones, ya hemos hablado de algunas de ellas, pero quisiera enfatizar precisamente en el reconocimiento del otro, en garantizar esa promoción, esa prevención, ¿cierto? Ese deber del cuidado y el anticiparnos a las situaciones particulares. Entonces volvamos, retomemos esa medicina centrada en el paciente, pero esa medicina centrada en el paciente también ocupándonos de nosotros como esos médicos que están allí presentes. Entonces, para finalizar, ¿sí? Vamos a tener un proceso continuo, esto es algo dinámico, debemos tener compasión, respeto por la dignidad de las personas y empatía, y en esa medida, si nosotros estamos bien, muy probablemente vayamos a tener una relación con el otro que sea adecuada y finalmente pues podamos tener esa medicina soñada. No soy sin el otro. Muchas gracias.